meeting is being recorded. Bien, vamos a empezar con el razonamiento de la respuesta cardiovascular al ejercicio. Y no quiero que se olvide, puesto que este es el objetivo, el diagrama que puse en el vídeo número 1 sobre la respuesta y adaptación, digamos, del ejercicio y del entrenamiento que les puse en el primer vídeo. Entonces, esto es esencial para que el lector o el oyente entienda que sabiendo cómo funciona el reposo, el conocimiento elemental que se puede sacar de esa reflexión es muy sencillo. Por tanto, este diagrama es esencial para entender lo que vamos a ver a continuación. Pues vamos con el primer apartado del funcionamiento global del sistema cardiovascular. Lo primero que hay que entender es que el sistema cardiovascular está formado por dos circulaciones. Una circulación comprendida entre el ventrículo izquierdo, los órganos y tejidos y vuelta a la aurícula derecha, y una segunda circulación que va del ventrículo derecho a los pulmones y vuelve a la aurícula izquierda. Pero el hecho de que haya dos circulaciones significa que hay dos bombas. La bomba izquierda que impulsa la sangre hacia los órganos y tejidos y la bomba derecha que impulsa la sangre hacia los pulmones. Pero sin embargo, este digamos, funcionamiento, esta división entre circulación sistémica general o mayor, que a mí el nombre que más me gusta es sistémica, de ventrícula izquierda a aurícula derecha, y en la circulación pulmonar o menor del ventrículo derecho a aurícula derecha, es fundamental que el lector entienda, o que el oyente entienda, que es un funcionamiento en serie. Es decir, que las dos bombas tienen que expulsar la misma cantidad de sangre, que se denomina gasto cardíaco o volumen minuto cardíaco, en una unidad de tiempo determinada, que ordinariamente suele ser 1 minuto. Bien, pues todo el mundo sabe, porque no hace falta nada más que tomarse el pulso, que el funcionamiento del corazón no es un funcionamiento continuo, sino que es un funcionamiento discontinuo y que habitualmente se divide en dos fases. Una fase denominada sístole y una fase denominada diástole. La fase de sístole, dentro de lo que cabe, se puede, digamos, equiparar a vaciado ventricular no completo. Esto es esencial que el lector lo entienda, que es no completo. Y diástole, que es equivalente al llenado ventricular no completo también. Es decir, que ni el corazón ni el ventrículo se vacía completamente durante la sístole, ni se llena del todo como si fuera, pues, no sé, cualquier objeto, cualquier, digamos, una botella, etcétera, que rebasara su nivel. Bien, entonces cualquiera de las dos fases tiene a su vez diferentes subfases que obviamente no, al nivel elemental que estamos describiendo esto no tiene objeto, digamos, describirlas. Pero el objetivo de la diástole, ¿cuál es? Pues alcanzar un determinado volumen cuando se ha completado toda la diástole. Por tanto, ¿cómo se llamará ese volumen? Volumen diastólico final. ¿Por qué? Porque dice toda la diástole. Entonces, se entiende que el volumen es el que se alcanza, puesto que la diástole no es un proceso, digamos, como he dicho, que se divide en varias fases. Por lo tanto, hay que, digamos, señalar cuál es el volumen al final, no al medio ni al inicio. Por la misma razón, el objetivo de la diástole es lograr quedarse con la menor cantidad de sangre cuando se ha completado toda la sístole. Por lo tanto, a ese volumen se llamará volumen sistólico final. Es de cajón, entonces, que la cantidad de sangre que el corazón expulsa es el resultado de restar a lo que tenía antes de contraerse a lo que le queda después de contraerse. Y ese volumen se llama volumen de eyección. Volumen de eyección o sistólico. Entonces aquí hay una figura en la cual se representa, este sería el volumen diastólico final, que está rayado en sentido derecha-izquierda, y este sería el volumen sistólico final, que está rayado en sentido izquierda-derecha. Vale, pues entonces, lógicamente,
¿Cuál es lo que echa el corazón? Pues todo lo que tenía menos lo que le queda, es decir, la parte que está en rayado simple de derecha a izquierda. ¿Vale? ¿Qué es lo que sucede? Entonces, la lógica te dice que para aumentar el volumen de eyección caben dos posibilidades. Una de dos, o aumenta lo que es una diferencia, o aumenta el minuendo, es decir, VDF, o se reduce el sustraendo, VSF, o las dos, que es lo que sucede. Entonces, en este esquema, lo que se ha hecho es como el volumen diastólico final aumenta considerablemente, ¿vale? Rayado de derecha a izquierda, y el volumen sistólico final se reduce también sustancialmente, rayado de izquierda a derecha. ¿Vale? Resultado, el volumen de eyección o sistólico aumenta considerablemente. Realmente, cuando uno hace este esquema, pues exagera notablemente el resultado, porque claro, un volumen diastólico final de esta naturaleza pues es considerable, ¿no? Es decir, visualmente es fácil verlo, pero cuantitativamente sería a lo mejor hasta cuestionable que hubiera esa diferencia. Bien, entonces, ¿qué hemos deducido? Pues hemos deducido que cualquiera de las dos bombas, sea la bomba izquierda o la bomba derecha, consigue sacar más sangre aumentando la cantidad de sangre que le llega al corazón o reduciendo la cantidad de sangre que le queda al corazón una vez después contraído. Cuando digo el corazón me refiero al ventrículo izquierdo. O ambas, que es lo que sucede, como es este caso. Bien. El otro factor del gasto cardíaco, ¿cuál es? El otro factor del gasto cardíaco es la frecuencia cardíaca, fundamental. La frecuencia cardíaca es fundamental porque si el número de latidos, el volumen de eyección sería insignificante. Supongamos que un corazón en reposo tiene 105 mililitros de VDF, es decir, de volumen diastólico final, y que se le queda con 35. ¿Cuál es el resultado? Pues que eyecta en cada latido 70 mililitros. Es decir, que el ventrículo izquierdo, por ejemplo, en cada latido, bombardearía esa cantidad. Para alcanzar un gasto cardíaco de 5 litros minuto, que es el gasto cardíaco que habitualmente se considera en situación de reposo, ¿vale? Que se considere en situación de reposo, pues necesitas obviamente multiplicar ese volumen de 70 por aproximadamente una frecuencia cardíaca también de 70 o 72. ¿Vale? Entonces, claro, esto se ve muy bien en las personas que tienen un déficit de frecuencia cardíaca, ¿vale? Entonces, vamos a razonar la respuesta del corazón a un ejercicio de intensidad creciente. Y el proceso elemental, pues digamos mental que hay que desarrollar es muy sencillo y se muestra pues en la figura 3. En primer lugar, nosotros tenemos el gasto cardíaco, que es el resultado de multiplicar aproximadamente 70 mililitros en cada latido por 70 latidos minuto. ¿Vale? Entonces, solo cabe de lógica que para aumentar esto cuando el organismo lo necesite, pues aumentaremos los dos. Pues en efecto, se aumenta el volumen de eyección y se aumenta la frecuencia cardíaca. Resultado, si el volumen de eyección aumenta, por ejemplo, de 70, 30 mililitros más, aproximadamente 37 mililitros más, ¿vale? Y la frecuencia cardíaca aumenta de 70 a 196, pues ya tendríamos un gasto cardíaco suficientemente elevado para sostener ese ejercicio. La siguiente pregunta es, ¿cómo se aumenta el volumen de eyección? Pues ya lo hemos dicho, ¿no? Razonando. Pues una de dos, dado que el volumen de eyección es el resultado de restar al volumen diastólico final el volumen sistólico final, pues tenemos que aumentar este y reducir este, ¿vale? Entonces, ¿es suficiente? No, no es suficiente con esto, porque se requiere ineludiblemente que aumente la frecuencia cardíaca. Las personas que tienen, digamos, limitaciones de frecuencia cardíaca, como ocurre con la edad, pues obviamente tienen un gasto cardíaco más reducido, puesto que eso es lo que sucede. Entonces, ¿cuáles son las cuestiones muy relevantes de este razonamiento tan sencillo? Porque es un razonamiento sencillo y elemental que se puede abrir. Primero, que la frecuencia cardíaca es un parámetro fundamental, porque aumenta 2,5 veces, ¿vale? El valor, digamos, de su situación de reposo. Que el volumen de eyección también es importante, pero menos, porque aumenta 1,5 veces. Pero que ambos parámetros tienen necesariamente que tener un límite,
porque obviamente la relación entre la frecuencia cardíaca y la demanda o el volumen de eyección y la demanda no puede ser ilimitado. Entonces, el límite del volumen de eyección pues vendrá determinado por la capacidad que tiene el ventrículo de llenarse, es decir, la capacidad de aumentar el volumen diastólico final. Y también vendrá delimitado por la capacidad de vaciarse, es decir, de reducir el volumen sistólico final. Este viene, digamos, por las características del ventrículo y este viene por la fuerza desarrollada por el ventrículo. Ambos, VDF y VSF, tienen limitados a su vez por la frecuencia cardíaca de forma inversa. Porque, por ejemplo, a 70 latidos minuto se dispone de 0,85 segundos, es decir, 85 centésimas para llenarse y vaciarse. Pero claro, a 198 latidos minuto, que son 2,5 veces más, pues necesitas reducir, tienes una reducción de los tiempos que si fueran proporcional, que no lo son, pues la reducirías a 0,30 segundos. Es decir, que parece lógico pensar que frecuencia cardíaca y volumen de eyección estén relacionados de forma inversa. Bien, entonces, ese ya es el ajuste de la frecuencia cardíaca, es decir, el ajuste de la bomba. La bomba tiene que ajustarse a las necesidades de los tejidos, en este caso del músculo, de tal manera que debe enviar más sangre en la unidad de tiempo y pasar de 5 litros minuto, pues a lo mejor a 25 litros minuto, o si se quiere por 4, a 20 litros minuto. Pero ya sabemos que la bomba lo va a hacer a través del ventrículo izquierdo o del derecho, me da igual, lo van a hacer a través de incrementar el volumen de eyección y la frecuencia cardíaca. Pero claro, nos queda por saber que la circulación del organismo también tiene que ajustarse, porque de no ajustarse habría una descoordinación entre la bomba y la circulación, lo cual no tiene ninguna lógica. Pues bien, vamos a ver entonces ahora cómo se ajusta la circulación. Bien. Lo primero que parece lógico es que la presión media, digamos, se mantenga constante. ¿Por qué? Porque si el corazón ejerce aquí una presión, y por el efecto, digamos, del rozamiento se va disipando la presión, pues entonces al final no llegaría a los tejidos. Por lo tanto, lo primero que hay que entender es que la presión tiene que mantenerse relativamente constante. La presión arterial media, que en principio pues vamos a darla como si fuera la media aritmética, que no lo es, ¿de acuerdo? Porque no es exactamente la presión media de la sangre en todo el árbol arterial, no es exactamente la media, pero a efectos prácticos vamos a suponer que fuera la media. Por tanto, la presión en sístole es aproximadamente 120 milímetros de mercurio en un adulto y la presión en diástole es de 80. Por tanto, 120 y 80 son 200, dividido entre 2, 100. Tenemos una presión media de 100 milímetros de mercurio. Bien, entonces, lo primero que hay que pensar es cómo se distribuye, por ejemplo, en reposo los 5 litros. Aquí hay un esquema que está sacado del libro, en el cual se ve cómo la bomba, digamos, distribuye el corazón distribuye la sangre a través de una gran arteria, que es la arteria aorta, y la distribuye a 3 territorios. Esto obviamente es un modelo impreciso, pero un modelo. Como todos los modelos, explican cosas sencillas, pero cuando vas a la realidad es más complejo de lo que parece. Entonces el modelo estaría constituido por un territorio 1, un segundo territorio 2 y un territorio 3. Que esos territorios se conectan entre sí y vuelven otra vez a la aurícula derecha. Por tanto, esta es la circulación sistémica. A su vez, cada territorio tiene unas divisiones que conducen a lo que es el sitio y el fin último de un sistema cardiovascular, que es, obviamente, la posibilidad de nutrir a los tejidos, órganos y, en definitiva, a las células. ¿Vale? Y hay unos sistemas que yo he puesto aquí como unas válvulas que tú puedes cerrar y abrir, que son los sistemas de control a cada uno de los territorios. Obviamente no son las llaves, como parece que refleja el dibujo, sino que se refiere a la musculatura lisa de las arteriolas. De tal manera que si la llave está abierta, se produce vasodilatación arteriolar
completa. Si la válvula está semicerrada, pues se produce vasoconstricción arteriolar parcial. Y aquí, pues, 3/4 de lo mismo. Es decir, ¿qué es lo que quiere significar eso? Que en condiciones, digamos, a lo mejor de reposo, no necesitas la circulación en todos los territorios, y entonces uno lo puedes tener con un grado de vasoconstricción parcial y por lo tanto fluir menos sangre en estos territorios que en otros. Bien, suponiendo que esto fuera, por ejemplo, que uno fuera el músculo, 2 fuera el aparato digestivo y 3 fuera el sistema renal, como ejemplos, ¿qué es lo que sucedería? Que la llave de entrada al sistema muscular, a uno, se abriría totalmente, por tanto, procediendo a que la sangre circulara por el territorio muscular. En 2, que podría ser, por ejemplo, el aparato digestivo, pues como no tiene objeto, pues entonces se producía una vasoconstricción selectiva de tal manera que fluiría sangre, sí, pero menos, ¿vale? Y en el territorio 3, que por ejemplo podría ser el sistema renal, pues entonces ocurriría 3/4 de lo mismo, una vasoconstricción selectiva de tal manera que fluiría menos sangre. Resultado, el gasto cardíaco que ahora ha sido aumentado, por ejemplo, de 5 litros a 20 litros, no solo hay que aumentarlo, sino hay que redistribuirlo, ¿vale? Y la redistribución se hace a través de la vasoconstricción o vasodilatación arteriolar en los diferentes territorios, ¿vale? Bien, ¿qué territorios? Lógicamente no pueden ser bajo ningún concepto, digamos, objeto de vasoconstricción, por razones obvias, ni el cerebral, sobre todo el cerebral y el corazón. El cerebral, porque depende del cerebro la regulación de todos, y el corazón, porque es el protagonista de toda esta situación y de todo el ajuste al ejercicio. Y el cutáneo, ahí está el problema, el cutáneo. El cutáneo podría ser un problema, y podría constituir un problema y competir con el músculo por la circulación. ¿Vale? Porque cuando necesitas eliminar el calor, necesitas que fluya sangre a la piel. Y entonces en esas circunstancias sí puede constituir un verdadero problema de, digamos, de regulación desde el punto de vista de a dónde enviar la sangre, al músculo, tona o a la piel. ¿Vale? Bien, entonces, razonando la respuesta circulatoria al ejercicio de intensidad creciente, hay que redistribuir el flujo. ¿De qué manera? Vasoconstricción en los territorios no importantes relativamente durante el ejercicio, como renal y digestivo, vasodilatación en el territorio muscular, respetando la irrigación de territorios absolutamente fundamentales, como son el cerebro y el corazón. Y como he dicho, posible competición entre los territorios muscular y cutáneo, sobre todo cuando se desarrolla un ejercicio en condiciones ambientales adversas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que como el ventrículo izquierdo ejerce más presión sobre la sangre, pues entonces aumenta la presión arterial media. ¿Y las resistencias periféricas totales qué les ocurre? Pues que normalmente la resistencia periférica total es la suma de todas las resistencias. Entonces, en aquellos territorios donde abres la válvula, la resistencia disminuirá. Y en aquellos territorios donde cierras las válvulas, por decirlo de una manera expresiva, pues obviamente aumentará la resistencia. Si el incremento, digamos, de la resistencia en estos dos territorios es equivalente al descenso de la resistencia en los territorios activos, pues lógicamente la resistencia periférica total se mantendría constante. Y entonces el gasto cardíaco dependería fundamentalmente de la presión arterial media. Bien, entonces, ¿con esto qué he querido hacer? Pues he querido hacer, vuelvo otra vez al principio, aunque sea ir para arriba y para abajo, porque esto a mí lo que me gustaría es, si algún, digamos, lo que llaman seguidores, o sea, porque yo no pretendo que nadie me siga, sino simplemente ampliar lo que he hecho toda mi vida. Hay que intentar, digamos, meter en la cabeza de las personas que lo que hay que estudiar es las condiciones en reposo y luego a razonar. Y luego a razonar y a discurrir. Y justamente el sistema cardiovascular es de las partes en las que más claro se ve que lo que hay que hacer, cómo se debe de razonar. De todas las partes de la fisiología, esta es la más clara, en la cual el razonamiento intuitivo da lugar a cómo
uno averigua cómo responde. Por supuesto, obviamente, pues como siempre digo, si es suficiente, pues bueno, pues refuerza de vez en cuando, te estudias otra vez las cosas y ya está. Que no, tienes que profundizar. Como aquí estamos siempre en esta parte, porque estamos considerando que el lector o el oyente, pues lo único que quiere es una visión simple de cómo funciona el organismo en condiciones de ejercicio, pues nos limitamos aquí. Que no, que es lo que normalmente ocurre, pues claro, a estudiar. Es decir, cómo se produce, por ejemplo, el aumento del volumen diastólico final. Claro, pues el que quiera estudiarlo, porque se estudia la ley de Starling, ¿vale? ¿Cómo se reduce el volumen sistólico final? Pues el que quiera estudiarlo, que se estudie qué es la contractilidad o inotropismo. Pero en definitiva, pues cuando uno quiere, digamos, tener una visión simple, el razonamiento es, pero vamos, perfectamente válido, y seguiré insistiendo toda mi vida en que eso debe hacer así. ¿Cuál es la última parte? La última parte es saber cómo regulas el sistema, cómo regulas todo esto, ¿vale? Y aquí tenemos una figura, o he hecho una figura, que esa es otra, lo vuelvo a repetir, que a mí me gustaría, digamos, de alguna manera meter lo que es el Word de alguna forma que los lectores, si alguno de los que, digamos, pues me siguen o siguen estos documentos, estos vídeos, pues de alguna manera me dicen cómo hacerlo, porque a mí eso es lo que me gustaría, y además darlo como Word, no como PDF. No, PDF no, que luego es más difícil, sino como Word, para que luego la gente pues, pueda hacer con ello lo que quiera y pueda modificar las gráficas y pueda, digamos, adecuarlas a su interés, etcétera, etcétera. Porque en definitiva, porque eso es la labor de un profesor, dar los materiales necesarios para que el alumno progrese. Bien, entonces, ¿qué necesitamos en un mecanismo de regulación de esta índole? Pues necesitamos un sistema de información, ¿vale? Que está aquí, un sistema de información procedente normalmente de la bomba, ¿vale? Y que vaya encaminado a los centros de regulación, un sistema de análisis de la información, que eso es muy fácil decirlo, pero muy difícil, digamos, demostrar cómo funciona, que está normalmente en el encéfalo, y un sistema de ejecución, que es el más conocido. De todos los tres sistemas, digamos, que constituirían el mecanismo de regulación, pues el más conocido es el que todo el mundo sabe, que es el sistema de ejecución, es decir, cómo se ejecuta la información analizada por los centros de regulación a través de la información recibida por parte del corazón, o enviada por parte del corazón y recibida por los centros nerviosos. Bien. El sistema de ejecución es muy sencillo y desde el punto de vista elemental tenemos el sistema nervioso vegetativo parasimpático que va hacia el corazón, que disminuye la frecuencia cardíaca, y el sistema nervioso vegetativo simpático que aumenta la frecuencia cardíaca y la fuerza. Nótese como aquí el parasimpático no afecta a la fuerza, solo afecta a la frecuencia cardíaca. Y sobre los vasos, provocando la contracción o relajación de las arteriolas, es decir, abriendo y cerrando las válvulas. ¿Qué quieres que pase? Relajas la musculatura y por lo tanto se produce vasodilatación. ¿Qué quieres reducir el flujo? Provocas la contracción del músculo liso y por tanto vasoconstricción. ¿Vale? Bien. Entonces, de esos tres sistemas, ya he dicho que el más conocido, pues obviamente es la salida, ¿no? La salida. Entonces, vamos a razonar cómo, desde situación de reposo, cómo esto se regula. Bien. En condiciones de reposo, como no necesitas para nada que el corazón lata y bombee mucha sangre, ya hemos dicho, unos 70 mililitros en cada latido y unos 5 litros al minuto en ese tiempo, ¿vale? Pues obviamente, ¿qué es lo que tienes? Pues obviamente un predominio del parasimpático, ¿vale? Para que el corazón lata a una frecuencia más baja, ¿vale? ¿Y qué tienes en la circulación? Ahí ya es más discutible. En principio, la vasoconstricción muscular, obviamente, se tiene que producir, porque ¿para qué quieres en estado de reposo utilizar los músculos si estás en estado de reposo? Por lo tanto, la llavecita estaría totalmente cerrada. Luego, es más discutible qué ocurriría en la circulación renal y en el aparato digestivo, que dependería
de alguna manera de las circunstancias. Que el sujeto se ha recién alimentado, pues entonces obviamente el aparato digestivo requiere mucho flujo. El sujeto está en condiciones normales, en condiciones de ayuno, pues a lo mejor el renal siempre, Bien, entonces vamos a razonar, eso sería en estado de reposo, por lo tanto una frecuencia cardíaca baja y una repartición de la sangre fundamentalmente clausurando las llaves en la circulación muscular y abriendo las llaves en otras circulaciones que necesitan más el flujo en esas circunstancias. Pues ahora vamos a razonar qué es lo que ocurre durante el ejercicio físico. Lógicamente, pues lo primero que se ve en esta gráfica es cómo sube rapidísimamente la frecuencia cardíaca y que se denomina aumento rápido. ¿Cómo se puede producir el aumento rápido? Pues es como ponía la analogía mi maestro, que era el doctor Álvaro Gracia, que decía que era como un caballo del corazón y que tenías las riendas y las espuelas. De tal manera que si el caballo es brilloso, tú tienes las riendas sujetas al caballo y basta con que le sueltes la rienda para que el caballo se ponga a trotar. Es decir, bloqueo del parasimpático. Si tú bloqueas el parasimpático, automáticamente aumenta rápidamente, si el caballo es brilloso, si el corazón es brilloso, mucho la frecuencia cardíaca. Paulatinamente tiene que seguir aumentando la frecuencia cardíaca porque lo requiere la intensidad del ejercicio físico. Entonces, en esas circunstancias, pues ¿qué tienes que hacer? Aumentar de forma proporcional la activación simpática en relación, digamos, a la intensidad del ejercicio físico y, por tanto, aumento proporcional. Como hemos dicho antes, pues esto llega a un tope, tiene que tener un límite, porque si no la frecuencia cardíaca seguiría aumentando, lo cual no tiene mucho sentido que fuera una función sin límite. Pues una función limitada para que el organismo conozca en qué momento está alcanzando su máximo. Y esto se produce un aumento, también sigue aumentando, pero de forma lenta. Y este aumento lento yo podría, digamos, significarlo como que ya se está empezando a producir un agotamiento de la actividad simpática. Por lo tanto, repito, con la analogía esa de mi maestro es bien fácil entenderlo. Tienes un caballo y el caballo lo puedes acelerar de dos vías. Una, de dos, es decir, relajando las riendas, que es el parasimpático, y otra que sería activando las espuelas, que sería el simpático. ¿Cómo conjuga los mecanismos de regulación esas dos alternativas? Pues muy sencillo, al principio basta con que bloquees, es decir, que relajes, que sueltes la rienda del caballo para que automáticamente la frecuencia cardíaca aumente una barbaridad. Luego, ¿qué necesitas? Pues que paulatinamente el caballo vaya corriendo más, es decir, que el corazón vaya latiendo cada vez más veces en la unidad de tiempo, pues aumento proporcional y por tanto actividad simpática, puesto que la actividad simpática, lo hemos dicho, afecta a la frecuencia cardíaca. ¿Y cómo detectamos al final el agotamiento de la actividad simpática con un aumento todavía lento, es decir, aumento pero lento de la frecuencia cardíaca? Bien. Es decir, en resumen, haciendo un símil de la vida ordinaria y conociendo mínimamente la función del sistema cardiovascular en situación de reposo, se puede razonar perfectamente cómo responden sus dos componentes, la bomba y el sistema de canalización. Y goteo. ¿Por qué pongo aquí de goteo? Porque obviamente lo más importante desde el punto de vista de la función última del sistema cardiovascular es los capilares, el sistema de goteo, en el cual tú vas a enviar el líquido a, en este caso, pues si es un terreno de cultivo al que a ti te interese. ¿Vale? Entonces, la mayor demanda de una parte de un terreno de cultivo se logra bombeando mayor cantidad de agua. ¿Vale? Y abriendo las llaves de los conductos de esta parte y cerrando las llaves de las zonas que menor demanda tienen. ¿Vale? Es de lógica. Ahora me interesa a mí que en un terreno de cultivo yo fomentar la irrigación de los perales. Pues entonces abro las llaves de los perales y cierro la llave de los árboles frutales que en ese momento no corresponden. ¿Vale? Es decir, y teniendo una bomba. ¿Vale? Una bomba. Entonces, la forma de corresponder
de forma coherente, digamos, de que responda el organismo, es una forma proporcional. Es decir, a mayores necesidades, mayor gasto cardíaco y mejor distribución del mismo, ¿vale? Pero claro, la proporcionalidad no siempre es igual. Por eso a mí me irrita mucho cuando la gente establece, por ejemplo, y hace esto, ¿no? Coge y pone relación, frecuencia cardíaca, intensidad de ejercicio físico, ¿no? Relación, frecuencia cardíaca, intensidad de ejercicio. Y entonces va y a ver si soy capaz, digamos, de poner aquí una línea recta. Reformas aquí, y hace esto, y hace esto. No, señor, la frecuencia cardíaca no es lineal, es cierto, y si todos los puntos estos los pusiéramos en tendríamos una regresión de 0,98, muy precisa, pero no se trata de desmenuzar eso de forma razonable, es decir, que la pendiente de la relación frecuencia cardíaca e intensidad no siempre es la misma, va cambiando a lo largo del tiempo. Ciertamente es que en el conjunto del ejercicio tú tienes una ecuación lineal, una relación lineal o una ecuación lineal entre frecuencia cardíaca e intensidad que se ajusta correctamente. Pero para digamos, pensar en eso, no. Por ejemplo, el aumento rápido como elemento de discusión, ¿será más eficiente en un atleta o en una persona sedentaria? ¿O no habrá diferencias? Por ejemplo, ¿vale? Esto sí, porque ya lo hemos visto en el primer vídeo, que varía según el grado de entrenamiento. Por lo tanto, lo que es lineal es verdad y que es proporcional es verdad, pero sobre todo ahora que han salido los matemáticos dándole vueltas a todas estas historias y está la variabilidad de la frecuencia cardíaca, ellos dicen que no, que eso no es una respuesta lineal, que no es una respuesta lineal, y en cierta manera llevan razón porque no lo es en todos los momentos. Lo que pasa es que el ajuste va cambiando la pendiente de la red. Bien, con esto he terminado la respuesta y no voy a dar, digamos, la adaptación, pues la haremos el próximo martes. Vengo insistiendo a lo largo de toda mi vida, que ya son 40 años, que lo que hay que hacer es saber cómo funciona el reposo y luego a descubrir. Y desde luego el sistema cardiovascular es el paradigma de esta metodología de estudio de la fisiología mal llamada el ejercicio, porque lo único que hay que hacer es saberse la fisiología humana y luego descubrir. Cuando no te alcanza, pues que no te alcanza, pues tienes que profundizar. Cuando te alcanza pero no estás de acuerdo, pues también tienes que profundizar. Y entonces en esta exposición pues he intentado poner las cosas más elementales de la fisiología cardiovascular en el reposo, pero siempre con esa orientación clara al ejercicio físico. Bien, por tanto, espero que los lectores pues hayan, digamos, sacado jugo a esta charla, que de alguna manera pues quiero que voy a continuar la próxima vez con la adaptación y luego pues ya, como habíamos dicho, con otras partes. Muy bien.